Bueno, Muy bien. Manuel, te escuchamos. Bueno, un gusto estar acá. Acabo de llegar de Córdoba. Me alegro mucho que haya cordobeses muy inquietos, que tengan iniciativas de ese tipo. La verdad que no las conocía. Y sobre todo después de escucharlo a Pulacio con el desarrollo de los limones, veo que los cordobeses también tenemos cosas como para ponernos a la par. La verdad que el país es un país asombroso de todo punto de vista, porque tiene facetas controvertidas, tiene insuficiencias de desarrollo notables, tiene riquezas naturales también son muy importantes, y la verdad es que los argentinos no podemos encontrar la definitiva consolidación de nuestra recuperación y de nuestro desarrollo como nación. Y como presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que fue un poco el objetivo de esta convocatoria, quería contarles un poco que nosotros estamos como empresarios preocupados no solamente por el desenvolvimiento de nuestras empresas, que obviamente en el caso mío particular estoy en un rubro de bienes durables que ha sufrido fuertemente una caída del 50% en la demanda. Estamos resistiendo, pero obviamente no somos de los empresarios que consideramos que el Estado tiene que venir a auxiliarnos y a darnos el soporte para que podamos sobrevivir, sino que creemos que el Estado tiene que darnos las condiciones necesarias para que nosotros podamos doblegar las adversidades y sobreponernos a los problemas que siempre tenemos los empresarios en el día a día. Y Argentina está pasando un momento particularmente difícil. Está en un proceso de transformación realmente trascendental, que quizás no lo veamos por el pesimismo que nos invade a todos, por la situación de agobio que hay en la economía y en los distintos sectores sociales, absolutamente comprensible, pero la verdad es que después del fracaso del gradualismo, que fue un intento realmente loable del gobierno por tratar de hacer las transformaciones y corregir los desequilibrios que había heredado enormes del gobierno anterior, bueno, lo quiso hacer de una forma pausada, de una forma poco traumática, que la sociedad sufriera menos, y las cosas no salieron por factores de diversa índole, que no vale la pena ahora mencionarlos, pero realmente el país se encontró ante un shock que lo estaba tratando de evitar, pero que no lo hizo el gobierno, sino que lo hizo el mercado. Es decir, se devaluó la moneda de 20 pesos o de 18 a 40 y bueno, y el gobierno tuvo que, como dicen vulgarmente, tuvo que barajar y dar de nuevo. Y en ese contexto recurrió al Fondo Monetario Internacional, porque si no lo hacía caíamos en hiperinflación, y fue realmente una decisión valiente, una decisión acertada, para lograr intentar estabilizar la economía del país. Y desde aquel momento hasta ahora el gobierno está focalizado en el proceso de estabilización, que es para nosotros, los liberales y sobre todo los empresarios, un factor preponderante y fundamental para lograr el desarrollo consistente y sostenible del país. Sin estabilidad es imposible que el país se desarrolle y progrese. Esto lo vemos en todos los países del mundo, en los desarrollados. Por eso es que a veces cuando uno escucha candidatos a presidentes que dicen hay que dejar de hablar de ajustes y hay que hablar más de recuperación y de reactivación, realmente me parece que esos políticos no están a la altura de las circunstancias. No están viendo lo que una economía necesita para realmente recuperarse y salir adelante. El proceso de estabilización ortodoxo, fiscal y monetario que inició el gobierno con un gran sacrificio de imagen política y social, ha sido realmente notable. ¿Por qué? Porque nosotros los argentinos siempre hemos pensado que tenemos alternativas diferentes de conducirnos para encontrar la solución a nuestros problemas. Así surgió el plan, la tablita de Martínez de Oz en el año 78, después surgió el plan austral de los radicales, después surgió el plan de convertibilidad de la década del 90, pero nunca nos pusimos a hacer las cosas que hay que hacer, que es emitir moneda cero y tener déficit fiscal cero,
que es lo único que nos va a dar consistencia hacia el futuro como país y nos va a permitir construir el progreso sobre la estabilidad. Es absolutamente consistente decir que si nosotros logramos la estabilidad, vamos a empezar a ver un crecimiento fuerte y sostenido. ¿Cuándo? Bastante rápido. Lógicamente, en este contexto político, hay factores que están impidiendo esa recuperación, que son la perspectiva o la posibilidad de que haya una derrota del gobierno actual en las próximas elecciones y que vuelva el kirchnerismo al gobierno. Y eso está generando expectativas negativas en los inversores y en todos los operadores económicos que conspiran contra la volatilidad del dólar, que es en lo que el gobierno está empeñado en estabilizarlo, y conspiran contra la estabilidad en general de la economía del país. Entonces, bueno, le quiero decir que nosotros nos encontramos entre los opositores, como institución y como empresarios en Córdoba, y estamos tratando de librar una batalla de las ideas que realmente es fundamental para la Argentina, porque el gran daño que le dejó el peronismo y la demagogia y el populismo a la Argentina no es el desastre económico que le dejó, sino también le inoculó en las venas y en el organismo ideas y conceptos completamente equivocados de cómo se resuelven los problemas en un país. Y realmente nosotros vemos una oposición en los programas de televisión en todos lados, y analistas políticos que atacan con ferocidad a lo que está pasando en la economía del país. Y es cierto. Quienes vamos al supermercado, yo no voy mucho, pero lo percibo porque, bueno, lo percibo por lo que está pasando. Quienes tenemos que pagar las cuentas, estamos en una situación mucho más complicada que hace unos meses. Pero la verdad es que estos procesos son inevitablemente así. No existe la posibilidad de que nosotros controlemos la inflación y la volatilidad con recuperación económica, estímulos artificiales de la demanda, bajas de interés y pretender que la tasa de interés esté en el 35% cuando la inflación esté en el 40 y pico. Ya sabemos lo que generó la tasa de interés negativa en la Argentina, ya sabemos lo que generó pretender controlar el tipo de cambio en la Argentina. Entonces, lamentablemente, tenemos que tener una cierta confianza y decirle a los opositores que si tienen que criticar, lo hagan y fundamenten sus críticas. Y si no, también que den alternativas, porque los comentarios de estos opositores, en general a los lineamientos del actual gobierno, están vacíos realmente de contenido cuando lo hacen en público. Se limitan simplemente a criticar y a defenestrar lo que se percibe en la sociedad. Y por otro lado me encuentro con mis amigos los ortodoxos liberales, que fustigan al gobierno diciéndoles que ha sido temeroso, inoperante, incompetente, que no tuvo el coraje de bajar el gasto público con la firmeza que lo debió hacer. Y resulta que me parece que a estos amigos con los cuales me toca a veces discutir, les falta la tolerancia, que es reconocer lo que este gobierno heredó y lo que realmente tiene en sus manos para poder resolver los problemas que a todos nos acucian permanentemente y sobre todo en este momento. Bueno, yo querría decirles que esta situación nosotros estamos preocupados porque debemos realmente librar esta batalla y tenemos que todos salir convencidos de que este es el camino. Y mi contribución y humilde contribución hoy aquí es tratar de reflejarles en ustedes esta posición que creo que es un camino realmente viable y positivo para la Argentina. Pero a su vez les quiero decir que si nosotros estimulamos la recuperación cuando el país ha estado al borde de la hiperinflación y pretendemos recuperar la demanda y el consumo con mayor velocidad de lo que lo va a hacer la estabilidad, podemos caer en la hiperinflación rápidamente. Y si caemos en la hiperinflación, vamos a tener que tener políticas que van a empezar a cercenar las libertades económicas primero, vamos a tener controles de cambio, vamos a tener controles de precios, vamos a tener controles de exportación, de importación, y cuando las libertades económicas se cercenan, se comienzan a cercenar las libertades individuales también. Es decir, ya no podemos salir del país o lo podemos hacer con ciertas limitaciones, etcétera, etcétera. Y cuando eso sucede, estamos a la vuelta de la tiranía.
como ha pasado en Venezuela. Entonces, la verdad es que tenemos que tener conciencia de lo que está pasando y tenemos que ser lo suficientemente maduros para saber los riesgos que está cometiendo la sociedad a veces, con defenestrar rápidamente lo que puede estar sucediendo. Y con respecto a esa situación les quiero dar un panorama que, si bien es negativo en la superficie, por debajo en las estructuras está comenzando a funcionar. ¿Y qué es lo que está comenzando a funcionar? Por primera vez en los últimos 12 o 14 años, Argentina ha tenido un superávit fiscal de 10.000 millones de pesos en el primer trimestre del año 2019. Hemos tenido 7 meses consecutivos de superávit comercial de 700 millones mensuales, que va a significar 8.000 millones de dólares en el año 2019, el superávit de balanza comercial en Argentina, cuando teníamos déficit de 10.000 millones de dólares en los años anteriores. Las tarifas del sector energético, cuando asumió este gobierno, cubrían solamente el 10% del costo de generación de la energía. Hoy cubren el 80%. Ese es un paso gigantesco que se ha logrado con el sufrimiento de todos nosotros, por supuesto, pero es un paso muy importante de equilibrar ese déficit que era enorme en el país. El déficit energético global en el año 2015 llegó a ser 10.000 millones de dólares al año, importación de gas, con buques en Bahía Blanca, de petróleo. No teníamos más nada que sacar de nuestro suelo porque no teníamos inversiones. En estos 2 años, ese déficit se ha reducido a 2.500 millones de dólares. Bueno, todas estas cosas que están debajo de nuestra mesa de trabajo, en algún momento van a empezar a aflorar, además de la enorme cantidad de obras de infraestructura que se han hecho en el país, con lo cual debemos recuperar un poquito el optimismo y pensar en que las ideas de la libertad, las ideas del déficit fiscal cero, las ideas de la emisión de moneda controlada y un banco central autónomo, como está proponiendo el gobierno en todos estos puntos, que seguramente va a hablar Miguel sobre esos temas, son un avance enorme político y económico que el país pueda tener previsibilidad hacia el futuro. Ojalá logremos que estos 10 puntos se aprueben y haya consenso, porque le va a dar consistencia y futuro al país. Así que la verdad es que quiero simplemente, no sé si me falta mucho tiempo, que creo que ya no, pero bueno, quiero decirles que debemos recuperar un poco la sensación de que este país está para más, de que podemos ser un gran país y que fuimos hace 80 años un gran país y que no hay derecho que los políticos lo hayan destruido como lo han destruido en estos últimos 70 y pico de años. Y si estamos haciendo un esfuerzo en el camino correcto, tenemos que tener cierta paciencia, cierta tolerancia y saber que los resultados aparecieron en Sudáfrica, aparecieron en Australia, aparecieron en Nueva Zelanda, aparecieron en Canadá, aparecieron en todos los países que los aplicaron. ¿O cómo creen que la Reserva Federal de los Estados Unidos controla la inflación en los Estados Unidos? Con la tasa de interés. Acuérdense cuando la subió el año pasado de 0,50 a 3%, ¿para frenar qué? El crecimiento económico que estaba teniendo los Estados Unidos, asombroso, y que le preocupó al gobierno de que eso podía generar tensiones inflacionarias. Y en los Estados Unidos no puede tener inflación, porque está basado, como queremos nosotros en el futuro, esa economía está basada en el crédito a largo plazo. Un país que logre estabilidad, logra crédito a largo plazo. Y poder nosotros tener créditos a 20 o 30 años nos va a permitir salir de ese letargo y de esa anomia en que este país está sumergido desde hace tantas décadas por no poner el caballo delante del carro y seguimos poniéndolo detrás del carro. Espero que esta vez comprendamos esto y que la sociedad no le dé la espalda a este cambio de rumbo, sino que le dé la cara y trate de apoyarlo en beneficio de todos nosotros. Muchas gracias.